Espacio publicitario. Bueno, continuamos en la mañana del centro. Vamos a charlar con Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera. Sí, que ya le vamos a dar la bienvenida aquí a la mañana del centro para charlar de diferentes cuestiones políticas que tienen que ver obviamente con el orden nacional. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Eduardo lo saluda nuevamente desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por conectarse ante todo, Marcelo, muy amable como siempre. Bueno, primera pregunta que le quiero hacer antes de meternos un poquito en las cuestiones más de actualidad a nivel nacional. ¿Le puedo preguntar por la provincia de Buenos Aires y qué análisis han hecho de estos resultados de las elecciones de septiembre? Bueno, indudablemente no estoy diciendo una gran novedad si señalo que las elecciones han constituido una fuerte derrota del gobierno nacional que tiene una proyección incluso internacional. Si se tiene en cuenta que la figura de Milei se había convertido en una suerte de ícono de la ultraderecha internacional, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo de cómo, bueno, una política de guerra social y ajuste había concitado un apoyo electoral. Esto se ha derrumbado, bueno, y es un golpe a una orientación incluso mundial de características fascistas que tiene a sus personeros más elocuentes en el propio Donald Trump, en Bolsonaro, ¿no es cierto? Y en otros mandatarios europeos que con la derrota de Milei han recibido ellos mismos un golpe político importante. Yo insisto en llamarlo derrota del gobierno nacional y no victoria del peronismo, aunque formalmente, electoralmente lo haya sido, porque creo que el voto que se formuló el 7 de septiembre fue principalmente un voto contra el gobierno, que no debe ser visto, ¿no es cierto?, como un apoyo nítido a- al peronismo, al kirchnerismo, que carga todavía con una desconfianza popular muy importante, y que como, digamos, desmentida que uno pueda atribuirle el voto positivamente al kirchnerismo, se da en el hecho de que en esta elección del 7 de septiembre, esto que se conoció como Fuerza Patria, no presentó un programa alternativo al del gobierno nacional. Frente a una crisis financiera, económica y social de gran envergadura, no escuchamos al peronismo decir cuál es su planteo alternativo. Y en ese sentido creo que el voto fue fundamentalmente un voto negativo, un voto contra el gobierno, más que un apoyo explícito al peronismo y al kirchnerismo. Bueno, el resultado electoral ha agravado una crisis que era anterior, que antecedía, ¿no es cierto?, al comicio, y esto se ve en el conjunto de episodios vinculados a corrida cambiaria, retiro de los fondos financieros internacionales de la Argentina, agravamiento de las luchas internas adentro del gobierno. Bueno, y ahora el anuncio de un presupuesto cuyo objetivo fundamental es tratar de brindar alguna garantía o confianza a los acreedores internacionales que no la van a recuperar simplemente por un discurso. Por ahí viene este nuevo presupuesto 2026, porque recordemos que, si no me equivoco, Marcelo, hasta ahora el gobierno nacional no había presentado presupuesto. Claro, efectivamente fue llevando adelante presupuesto por decreto, por prórroga. No está claro que ahora el destino de este presupuesto sea otro.
¿no es cierto? Porque en el mensaje de Milei del otro día también hubo una suerte de ultimátum, ¿no? En la forma como fue presentado, es como si dijera, bueno, esto es lo que hay. A esto se le podrán admitir enmiendas menores, pero este es el presupuesto que se toma o se deja, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, la amenaza implícita es que si no funciona de esta manera, será prorrogado por decreto. Claro. O sea, me quedé pensando en algo. Disculpe, voy a volver un cachito atrás porque me quedé Sí. pensando en esto. ¿Es normal que después de una elección se produzcan todos estos movimientos económicos o es nuestro, es argentino, que después de una elección se produzcan estos movimientos económicos o pasa en distintos países? Bueno, depende siempre de el carácter que tiene la elección. En este caso, la elección fue una desautorización muy fuerte al gobierno de turno, ¿no es cierto? En esos casos, uno puede esperar, ¿no es cierto?, que se produzcan estos movimientos. Ahora, bien mirados, estos movimientos ya estaban presentes o se venían produciendo desde antes de la elección. Siempre se vinculan a la propia elección, en el sentido que cuando subía el dólar antes del 7 de septiembre, decían que era porque estábamos en campaña, porque faltaban pocas semanas. Ahora se dice que es por el resultado de las elecciones y la inminencia de las elecciones en octubre. Pero hay razones acá que exceden al proceso electoral. Argentina tiene por delante extraordinarios vencimientos de deuda en el año 2026 que no tiene condiciones para poder responder a ellos. Anoche esto se puso de manifiesto de una manera relativamente anecdótica, porque alguien en Twitter le preguntó justamente esto a Luis Caputo, es decir, cómo va a afrontar los vencimientos de deuda del año 2026 que empiezan ya con un vencimiento en enero del año que viene por 4.400 millones de dólares. Y la respuesta de Caputo fue más o menos, estamos viendo. Este es el problema de fondo que explica toda la incertidumbre financiera. Eh, la pretensión de revalorizar la deuda pública argentina con un ajuste brutal y luego ir refinanciándola sucesivamente, terminó en un fracaso. Este es el gran fracaso de Caputo y de Milei. Por eso, digamos, si ahora sube el riesgo país, es porque no se sabe cómo va a ser Argentina para afrontar los pagos de deuda del año que viene. Son alrededor de 18.000 millones de dólares en 2026 y casi otro tanto, 16, 17 mil millones en 2027. Argentina no consigue ese refinanciamiento con un riesgo país superior a los 1.100 puntos y por lo tanto está planteado un horizonte objetivo de cesación de pagos, reestructuración de la deuda, es decir, algún tipo de acción que va a llevar adelante y que va a conducir a un replanteo económico y político. Esto excede el proceso electoral, aunque naturalmente lo va a condicionar. Claro. En la lectura, cuando Milei dio esta cadena nacional el lunes, lo que trató de buscar es un mensaje a los acreedores internacionales en el sentido de que mantiene la motosierra, de que va a asegurar esto que él llama, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal y que es indudablemente mentiroso, y sobre esa base, ¿no es cierto?, abrir la puerta o casi implorar por un refinanciamiento de la deuda.
pero no lo va a arreglar con un discurso. O sea, siguen pasando los gobiernos y seguimos hablando de deudas, Marcelo. Sí, por supuesto. Ahora estalla, eh, digamos, en primer lugar, el carácter completamente inviable de la renegociación de deuda armada por Alberto Fernández, Cristina Fernández y Martín Guzmán en el año 2020. ¿No es cierto? El canje de ese momento que, bueno, que trasladó para adelante enormes vencimientos de deuda que ahora, bueno, no hay condiciones, ¿no es cierto?, para afrontar o para refinanciar. Se ha planteado además, o se plantea, digamos, una circunstancia inmediata que tiene que ver con lo siguiente. El Fondo Monetario le dio este nuevo préstamo al gobierno con el objetivo principal de ir afrontando esos primeros vencimientos de deuda que se van a plantear en el año 2026, dado que Argentina no tiene, ¿no es cierto?, las reservas internacionales para esto. Pero el gobierno está ya utilizando y empieza, digamos, a utilizar esos dólares con el objetivo de evitar una corrida cambiaria ahora. Entonces, esto acelera la desconfianza de los acreedores internacionales porque se dan cuenta que los dólares del fondo se están patinando anticipadamente, antes de los vencimientos de deuda y por lo tanto está la duda respecto de cómo va a ser la Argentina para afrontarlos. De ahí esta mención de Caputo que relaté antes por Twitter, Sí. estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, vuelve a colocarse sobre el tapete el carácter completamente inviable, impagable de la deuda pública argentina. La pregunta es, ¿sí? Ante, bueno, este anuncio de Milei del presupuesto, ¿cómo considera que debería, digamos, responder el Congreso? Más hoy un Congreso que ha tenido que tratar también muchos vetos, si debería también imponer un poco de condiciones, ¿no? Amén de aquello que baja el Ejecutivo. Bueno, la respuesta del Congreso a la presentación del presupuesto de Milei es una respuesta vacilante y pusilánime, vista en sus principales expresiones. Voy a tomar simplemente el caso del gobernador Puyaro de Santa Fe. No es el Congreso, es un gobernador, pero digamos que tiene su representación, ¿no es cierto?, en el Congreso. Bueno, esta idea de que el discurso ha sido positivo, que Milei está reflexionando, que ahora tiene buenos modales, que está pensando en la educación, en la salud, todo esto en realidad están embelleciendo lo que fue una simple puesta de escena. El ajuste sigue con toda su dimensión. Y lo que están buscando los diputados de muchas gobernaciones y de los partidos tradicionales de la Argentina es lograr abrir una negociación donde a cambio de algunos fondos para las provincias, bueno, avalen la orientación general de ajuste que está planteada en el presupuesto 2026. Sí, Esto, perdón, Marcelo. esto es lo que, ¿no es cierto?, uno puede entrever que está ocurriendo. En torno a eso, por ejemplo, estaba recién escuchando las noticias, hay dudas respecto de cómo se va a manejar hoy la cuestión del veto universitario, es decir, si el Congreso lo va a rechazar o no. Hace algunos días se daba por seguro que estaban los votos para rechazar el veto. Ahora ya no se da como tan seguro porque el gobierno está, ¿no es cierto?, en una negociación con los gobernadores. Entonces, es indudable que Milei busca un rescate político
en estos apoyos, pero el precio, ¿no es cierto?, de este rescate político es entregar las reivindicaciones fundamentales que hacen a la universidad, a la salud, a las jubilaciones. Quiero decirte en este punto que los supuestos anuncios sociales del gobierno son de una gran falsedad. Por ejemplo, los 4,8 billones que anunció para la universidad, en términos reales, es menos dinero que el que se destinó este año a la universidad. Lo que se le destinó en el año 2025 fue un piso histórico, ¿no es cierto? Es decir, lo único que hizo fue actualizar por un 20% el presupuesto del año 2024, que es menos que la inflación que se prevé para este año que está terminando. Entonces, en nombre de falsos anuncios sociales, ya tenemos una oposición que está buscando pactar con Milei a cambio de migajas. Marcelo, vuelvo al principio de la charla y quiero preguntarle también, porque ustedes hacen referencia a ello también en una nota que nos han hecho llegar, que tiene que ver con esta polarización nuevamente, ¿no? Bueno, ahora la libertad avanza, fuerza patria. Digo, ¿le preocupa seguir otra vez con lo mismo? O sea, en su momento el voto castigo fue para Juntos por el Cambio, Cambiemos, después el voto castigo para Frente de Todos, el voto castigo para Libertad Avanza y seguir así. Bueno, ocurre lo siguiente. Esto pone de manifiesto el carácter contradictorio de la votación de este 7 de septiembre, en el sentido que, bueno, efectivamente se repudió al gobierno nacional, pero la población se sirvió para ese repudio de una alternativa en la cual, bueno, ya había desconfiado en un pasado reciente y que difícilmente haya recuperado la confianza ahora. Lo que es necesario por parte de la izquierda hacer con energía es llevar adelante una explicación, una clarificación del carácter de la crisis que tenemos por delante, es eh, el fracaso de una nueva tentativa de rescatar, por un lado, la deuda y con la deuda a las propias relaciones capitalistas en la Argentina, y bueno, ofrecer y colocar como respuesta o en oposición a esta realidad una salida en términos socialistas, que en lo urgente tiene que comenzar por rescatar el salario, el derecho al trabajo, la posibilidad de que reivindicaciones elementales sean hoy satisfechas, tengan una resolución. Este va a ser el posicionamiento de política obrera de cara a octubre, por ejemplo, que se vienen las elecciones nacionales. Sí, 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 por supuesto. Eh, Vamos a intervenir en una serie de provincias, principalmente en el interior del país. Bueno, y en todas ellas estamos alertando sobre el carácter de la crisis terminal del gobierno de Milei y la necesidad de que los trabajadores se reagrupen, ¿no es cierto?, en torno de un programa y de una salida de carácter socialista. Marcelo, bueno, como siempre, agradecerle la gentileza por charlar con nosotros y bueno, poder tocar también estos temas de actualidad en el orden nacional, pero bueno, obviamente que nos repercuten a todos y cada uno de nosotros también Por como supuesto. habitantes, ¿no? de este país. Muchas gracias como siempre, que siga muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, Marcelo Ramal charlando con nosotros, dirigente de Política Obrera, bueno, candidato también en estas elecciones legislativas, dialogando aquí en la mañana del centro. Cuando estamos superando ya apenas el mediodía de este miércoles 17 de septiembre, hacemos la última tanda y nos metemos